Bienvenidos a Miller Matemáticas. El día de hoy vamos a trabajar la factorización de binomios en una primera parte. Vamos a ver el factor común, la diferencia de cuadrados perfectos y la diferencia de cubos. Veamos entonces las características. Vamos a hablar del factor común. Factor común. ¿Qué debemos tener en cuenta nosotros para el factor común? Como primera parte, debemos tener en cuenta si el factor es literal. ¿Qué significa esto? Que se repite este factor literal. Ejemplo, si yo tengo 3x más 7x elevado al cuadrado. Entonces, vemos nosotros aquí que se está repitiendo ¿quién? X y x. Se repite. Eso significa que nosotros vamos a escribirlo con el menor exponente. ¿Quién es el menor exponente? Entonces el exponente de aquí es 1 y el exponente de aquí es 2. Entonces aquí por paréntesis. Aquí voy a hacer una aclaración. Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es lo siguiente. ¿Qué es factorizar? Factorizar es convertir sumas o diferencias en multiplicaciones. Eso significa que lo que nosotros siempre vamos a buscar es que el resultado nos quede una multiplicación. Entonces veamos, se repite x. Entonces si aquí yo tengo escrito 3x, ¿qué le hace falta a esta x para que me quede igual? Multiplicando le hace falta un 3, porque 3 por x me da 3x más. Aquí tengo una x, aquí la tengo al cuadrado, eso significa que me falta una, x por x, x al cuadrado. Y tengo un 7, que me hace falta. Entonces, convertí esta suma en una multiplicación, ¿sí? Si nosotros escribimos, o en un segundo ejemplo, menos 2x al cubo más 5x a la 4, de esa forma. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Se repite x, entonces x. El exponente menor es 3, perfecto. Multiplico, porque la idea es convertirlo en una multiplicación. Veo que me hace falta. Entonces, aquí tengo escrita el x al cubo. Aquí también, ¿qué me hace falta? Menos 2, más. Aquí que tengo escrito x al cubo, y aquí 5x a la 4, me hace falta el 5 que no está aquí, y aquí tengo 3 y me falta 1, 4. Entonces aquí ya convertí esta operación suma en una multiplicación. Ese sería el factor ¿qué? Literal. Cuando nosotros tenemos un factor común, también podemos encontrar como factor numérico, es decir, numérico. Cuando tenemos nosotros nuestro factor numérico, ¿qué debemos tener en cuenta? Pues el consejo es muy sencillo. 4x más 8y. Y me dicen factorícelo. Entonces recordemos. Factorizar es convertir una suma o una diferencia en una multiplicación. Entonces, aquí no se repite factor literal. Entonces, escogemos el número más pequeño. El número más pequeño en este caso es el 4. Entonces, 4. Y vemos si ese número divide al otro número en este caso. ¿El 4 divide al 8? Sí. Por tanto, es factor común. Entonces, por paréntesis, porque recordemos es una multiplicación y empezamos a completar. Aquí tengo el 4, ¿qué me hace falta para que quede igual a 4x? La x, más, aquí tengo 4, ¿por cuánto debo multiplicar 4 para que me dé 8? Por 2, ¿y qué le hace falta? La y. Entonces convertí esta suma en una multiplicación y he factorizado. Pero lo tercero que nosotros podemos encontrar es la combinación de los dos. Entonces ya combinado. Ese combinado significa que puede ser numérico y literal. En 5x
al cubo y al cuadrado más, menos, coloquémoslo esta vez, menos 15 x a la 4 y a la 3. Entonces igual. Y me dicen, factorícelo. Entonces lo primero que nosotros debemos verificar es si existe un factor común. Entonces empezamos. Numérico. 5 divide a 15, sí. Entonces 5 es el factor común y es el número más pequeño. Seguimos con los literales. Obviamente hay que tener en cuenta si están en este caso antes y después del menos. Entonces veamos. X y X, hay uno antes y uno después, con un exponente menor, en este caso el 3. Y, hay uno antes y uno después, factor común. Entonces, exponente 2. Por paréntesis, hemos convertido esta diferencia en una multiplicación y empiezo a completar lo que me hace falta. Entonces, el 5 está, el x a la 3 está, el y a la 2 está. Eso significa que al estar completo, multiplico por 1, porque esta expresión por 1 me da la misma de arriba. Menos, entonces acá nos quedaría menos, acá, menos, y empezamos a completar multiplicando. Entonces, veamos. ¿Por cuánto tengo que multiplicar 5 para que me dé 15? Por 3. ¿Por cuánto debo multiplicar x a la 3 para que me dé x a la 4? Por x, porque 3 más 1 me da 4. ¿Por cuánto debo multiplicar y a la 2 para que me dé y a la 3? Por y, porque 2 más 1 me da 3. Y cierto. Entonces, ahí hemos realizado el factor común en sus tres formas: literal, numérico, combinado. Vamos para la segunda parte. En la segunda parte me dice que debemos hacer también una diferencia de cuadrados perfectos cuando son binomios. Entonces nos quedaría lo siguiente. Diferencia de cuadrados perfectos. Diferencia de cuadrados perfectos. Entonces, ¿cómo sé yo cuando una expresión binomial es cuadrado perfecto? Entonces, como primera medida debo identificar los números que son cuadrados perfectos. Los números que son cuadrados perfectos son aquellos que se consiguen cuando yo cojo los números en orden 1, 2, 3, 4, etc. y los multiplico por sí mismos. Es decir, 1 por 1, 1. 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. Si yo continúo con 5, 5 por 5, 25. 1, 4, 9, 16, 25, 36, etc. son los números cuadrados perfectos. Estos son los números que yo voy a encontrar en una diferencia de cuadrados perfectos. Las partes literales. ¿Cómo identifico yo las partes literales para hacer cuadrados perfectos? Es muy fácil. Tienen una base y tienen un exponente. El exponente es par. Es decir, si yo tengo x al cuadrado, es un cuadrado perfecto. Si yo tengo y a la 4, y a la 4 es un cuadrado perfecto. Si yo tengo x a la 6, y a la 8, exponente par, significa que esto es un cuadrado perfecto. Entonces, después de que ya hemos identificado cuáles son los números y las partes literales de un cuadrado perfecto, ahora sí los vamos a factorizar. Entonces, veamos. Entonces, digamos que yo tengo 9 menos x a la 4. Entonces,
Lo que nosotros vamos es a convertir esta diferencia en una multiplicación, porque eso es factorizar. Entonces, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Como primera medida, hallamos las raíces cuadradas de cada uno de los términos. Pero veamos si son o no son cuadrados perfectos. 9, ¿es un número cuadrado perfecto? Sí, porque 3 por 3 da 9. X a la 4, ¿es un término algebraico cuadrado perfecto? Sí, porque su exponente es par. Entonces, sacamos la raíz cuadrada de 9, que es 3. Sacamos la raíz cuadrada de x a la 4, que es tomar la mitad del exponente. Eso es la raíz cuadrada. Inmediatamente se abren dos paréntesis, se ubican los siguientes signos: más y menos, y se ubican cada una de las raíces aquí. El 3 se ubica acá y acá, y el x cuadrado se ubica aquí y acá. Entonces he convertido una diferencia en una multiplicación. ¿Sí? Si eso está bien, pues veamos, devolvámonos. 3 por 3, 9. Menos por más da menos. X a la 2 por x a la 2 se deja la misma base y se suman exponentes. X más x, 2 más 2 da 4. Entonces ahí ya tenemos un primer ejemplo. Un segundo ejemplo. Digamos que yo tengo 1 sobre x a la 6 menos y a la 8, de esa forma. Ver si eso no es una diferencia de cuadrados perfectos. Entonces verifiquemos. Como primera medida, el 1 efectivamente es un número cuadrado perfecto. Exponente par, correcto, es un cuadrado perfecto. Sacamos sus correspondientes raíces. La raíz de 1 es 1. La raíz de x a la 6 es la mitad del exponente, x a la 3. Vamos a la siguiente. La raíz cuadrada de y a la 8 es y a la 4. Cuando eso sucede, abrimos dos paréntesis, colocamos un signo positivo, no importa si los coloco en paréntesis diferentes, y ubicamos las raíces. 1 sobre x3 y a la 4, y repetimos 1 sobre x3 y a la 4. Entonces hemos realizado una diferencia de cuadrados perfectos. Vamos a ver unas diferencias de cuadrados perfectos un poquito especiales. Entonces veamos. Importante tener claro que si yo tengo escrito a cuadrado menos b cuadrado, es una diferencia de cuadrados perfectos porque están separados los dos términos por un menos y sus exponentes son pares. Entonces lo que sucede es que nosotros tenemos que aquí nos queda a menos b por a más b. Raíz cuadrada de a cuadrado, a. Raíz cuadrada de b cuadrado, b, con signos distintos y multiplicando. Entonces, si nosotros tenemos a menos b al cuadrado, entonces eso también lo podemos factorizar como una diferencia de cuadrados perfectos. Eso significa que yo puedo ubicar dos paréntesis, colocar un signo menos, colocar un signo más, igual que en los anteriores casos, y hacer lo siguiente. La raíz cuadrada de b al cuadrado, b, entonces me queda b y b. Y usted me dirá, ¿y la raíz cuadrada de a? Cuando no se tiene directa, usted hace lo siguiente. La raíz cuadrada de a es la raíz cuadrada de a. Entonces, raíz cuadrada de a y raíz cuadrada de a. Entonces, ya tenemos nosotros una diferencia de cuadrados perfectos con ayuda de los radicales. Claro, veamos por qué.
La raíz cuadrada de A por la raíz cuadrada de A va a ser igual a ¿quién? A por A. Entonces nos queda A al cuadrado dentro del radical, así. Entonces nosotros ya sabemos que esto cuadrado con la raíz se elimina y ¿qué me queda? A, que fue con lo que yo empecé. Por eso yo puedo decir tranquilamente que la raíz cuadrada de A es raíz de A. Entonces, borramos acá. En consecuencia, yo puedo decir tranquilamente que si tengo A cuadrado menos B va a ser exactamente igual menos, así, más de A cuadrado es A en cada uno, y de B cuadrado, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar raíz de B. Raíz de B. Y el caso más extremo que nosotros podemos encontrar en diferencia de cuadrados perfectos es este, A menos B. Entonces yo lo puedo escribir de la siguiente forma: raíz cuadrada de A más o menos, no importa, repito, dónde se escriba el signo, menos, y aquí raíz cuadrada de B, y se repite, raíz cuadrada de A, raíz cuadrada de B. Entonces ahí tenemos nosotros diferencia de cuadrados perfectos. Vea, A menos B se puede escribir como una multiplicación. Hemos factorizado. Perfecto. Vamos a la tercera parte, que es la diferencia de cubos. Entonces, en esta diferencia de cubos, vamos a borrar. Es básicamente lo siguiente: diferencia de cubos. ¿Cómo vamos a identificar nosotros los cubos? Entonces, como primera medida, los números. Los números nuevamente son aquellos que yo cojo en forma lineal: 1, 2, 3, 4, 5, etc. Y los multiplico 3 veces. Entonces, 1 por 1 por 1 nos da 1. 2 por 2, 4 por 2 nos da 8. 3 por 3, 9 por 3 da 27. 4 por 4, 16 por 4, 64. 5 por 5, 25 por 5, 125. Y así continúo. Eso significa que 1, 8, 27, 64 y 125 son números cubos perfectos. Vamos a los literales. Entonces, en los literales, ¿cómo identificamos nosotros si son o no son cubos? Usted coge la base, ¿sí? Y debe ser múltiplo de 3. Múltiplo de 3. Ejemplo: x a la 3, y a la 6, z a la 9. Son cubos perfectos. Entonces, si se presentan estos numeritos o este tipo de situaciones, ya sabemos que tenemos cubos perfectos. Vamos a hacer su diferencia. Entonces, veamos. Entonces nos queda que vendría a tener a cubo menos b al cubo. Va a ser igual a ¿quién? Sacamos raíz cuadrada, raíz cúbica, perdón, a. Sacamos raíz cúbica, b. Ubicamos un paréntesis con el mismo signo que está aquí, menos, multiplicado por otro paréntesis con los dos signos positivos, y la raíz cuadrada que está aquí, que es a, la ubico acá. La raíz cuadrada que está aquí, que es b, la ubico acá. Ahora, ¿qué se hace? Este término que encontré aquí, o que ubiqué aquí más bien, a, lo elevo al cuadrado. Este término b que ubiqué aquí,
también lo elevo al cuadrado. Y el término del centro va a ser la multiplicación a por b. A por b. Entonces, cuando yo tengo una diferencia de cubos, entonces voy a tener esa estructura y convertí una diferencia en una multiplicación. En consecuencia, factoricé, que es lo que nosotros queremos. Si eso es así, entonces fácilmente nosotros podemos decir que si tenemos 27 menos m a la 6, esto va a ser igual a 27. Efectivamente es un cubo perfecto porque 3 por 3, 9, por 3, 27. M a la 6, ¿lo podemos dividir? Sí, claro, vea, m a la 2. Si yo lo puedo dividir por 3, efectivamente es un cubo. Y aparte de eso, es un múltiplo de 3. Entonces, menos, más, paréntesis. Eso siempre se conserva. Entonces lo que yo hago es ubicar las raíces. 3, m cuadrado. Ahora, este término que encontré, que es 3, lo elevo al cuadrado. Es decir, 3 al cuadrado, 9. Este término que yo encontré aquí es m al cuadrado y lo elevo al cuadrado. Entonces, cuando yo elevo al cuadrado, multiplico sus exponentes. 2 por 2, 4. Es decir, que nos queda m a la 4. M a la 4. Y el término del centro se consigue multiplicando. Es decir, 3m al cuadrado. 3m al cuadrado. Entonces ahí tenemos un ejemplo en el cual encontramos diferencia de cubos. Veamos un segundo ejemplo. Entonces, dejo la base, que es esta. Si usted tiene 1 menos x a la menos 3, y a la menos 6, entonces uno ve complicado, pero es muy sencillo. ¿Por qué? Esto es exactamente igual a si yo tengo 1 menos, este signo negativo lo puedo escribir en el denominador positivo. Este signo negativo lo puedo escribir en el denominador positivo y todo queda 1 sobre. Entonces verifiquemos si esto efectivamente es una diferencia de cubos. 1 es cubo, menos, perfecto, cumple con la diferencia. 1 es cubo, múltiplo de 3 y múltiplo de 3. Eso significa que efectivamente es una diferencia de cubos y seguimos con la base. Aquí, menos, paréntesis, por paréntesis, más, un poquito, más y más, y paréntesis. Sacamos las raíces correspondientes. En este caso la raíz es 1 y acá me queda, la raíz es 1 sobre, dividimos por 3, 3 dividido 3, 1, 6 dividido 3, 2, raíz 1, y esta raíz 1 sobre x y elevado al cuadrado. Perfecto. Ahora, elevamos al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. La otra, 1 al cuadrado es 1 sobre x y al cuadrado, lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces esto nos va a quedar igual a, ya lo escribimos mejor para que se vea. Entonces esto vendría a ser x y al cuadrado y esto viene a ser igual a x al cuadrado de 2 por 1, 2, x a la 2, 2 por 2, 4, y a la 4. Entonces acá nos va a quedar x al cuadrado y a la 4 como resultado. Ahora multiplicamos. Entonces nos queda el término de acá multiplicando 1 por 1, 1 sobre x y al cuadrado.
Si lo deseamos escribir así como nos lo entregaron con signos negativos, entonces este va a ser igual a 1 menos, el exponente está positivo, sube negativo, x a la menos 1. El exponente está positivo, sube negativo, y a la menos 2. Por paréntesis 1. El y está positivo, su signo, que está aquí, que es el 2, sube negativo, y a la menos 2. Más, lo mismo acá, está positivo, menos 2, y el 4, y a la menos 4. Y cierro paréntesis. Bien, esto es Miller Matemáticas. Estudia, practica, aprende y cada día serás mejor. Chao.